Ok, pues hoy traigo otro mensaje de parte de Dios que he puesto en mi espíritu y que quiero transmitirles hoy. Y yo le puse así, no solo íntegros, sino integrales. Y bueno, hace 2 semanas que me tocó, estaba hablando de fútbol, ¿no? Y ¿sí lo viste, Anita? Ah, ok. Y me gustaría empezar cerrando como un poquito esa parte, pero como si yo pienso un poco, a veces me gusta pensar en Jesús, obviamente como uno de nosotros, tal cual, o sea, un ser humano. Obviamente era 100% Dios, 100% hombre, pero imagínate que eres hijo de Dios, bueno, no te lo imagines, eres hija de Dios, pero que Dios te da la encomienda y te dice hija o hijo, ¿no? Porque a lo mejor hijos también nos están viendo, pero si te dijera Dios, oye, necesito que le expliques a alguien qué es para ti el reino de los cielos, en tus propias palabras. Algo así fue lo que me dijo Dios esta semana y yo dije, bueno, yo lo pondría, o sea, si me lo pidieras a mí directamente, como Jesús lo hacía en su época, o sea, él decía, el reino de los cielos pues es semejante a un compa que tenía un campo y que empezó a contratar gente, ¿verdad? Y le pagó a uno 2 y a otro 3 y el otro se enojó y entonces yo me quedé pensando y dije, si a mí me lo pidiera, yo escribiría una parábola acerca del fútbol. Y la pondría en estos términos y condiciones, ¿no? Así como si fuera un negocio, ¿no? Diría, el reino de los cielos es semejante a un magnate, o sea, un cuate que tenía mucha lana y compró un equipo de fútbol, ¿verdad? Ya ves que, bueno, no, yo no sé, pero dicen que los grandes empresarios, o sea, pues tienen sus equipos de fútbol, pero que en realidad no son rentables, o sea, muchas veces cuando hacen números, pues dicen, no, como que no, o sea, desde el punto de vista de negocio a veces no es muy rentable, ¿no? Aunque, obviamente que pues sí tienen otras entradas, pero yo por eso lo pongo así, ¿no? Y digo, no sé si para Dios sea rentable tener un equipo, pero a mí me gusta ponerlo así, ¿no? Y entonces, que compró un equipo de fútbol y comenzó a invitar a las personas, ¿no? Así, ¿quieres jugar? ¿No? ¿Quieres entrarle al equipo? Y algunos decían, no, no puedo, ¿no? Y otros decían, no, ahorita ando bien ocupado. ¿Sí has visto ese TikTok, Anita? Ahorita no, mañana. Ahorita ando engripado. ¿A poco no pasa así, no? Cuando invitas a las personas a veces a escuchar un mensaje acerca de Dios, ponen mil y un pretextos, ¿verdad? Pero yo creo que es algo padre, o sea, Dios quiere hacer algo divertido incluso. Yo cada que leo a veces la Biblia hay cosas que me parecen muy chuscas y pienso que Dios tiene sentido del humor, o sea, que hay muchas cosas que si de verdad conociéramos a Dios, diríamos, yo incluso pienso que hasta sería un estandopero. y, y, y entonces, los que aceptan la invitación a entrar al equipo de Dios, ahora juegan o ahora jugamos en el equipo de Dios, ¿sí? ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque yo sé que a veces nos gusta mucho ser parte de algo, ¿sí? Hacer equipo o este sentido de pertenencia muchas veces es muy importante para los seres humanos. Y yo le puse que pues aquí en el equipo del rey hay como 3 categorías, los que son llamados, ¿verdad? Los que son elegidos y los que son fieles. Y esto lo puse pues basado en el verso de Apocalipsis, ¿sí? En donde habla acerca de justamente que hay gente que es llamada por Dios, elegida, pero también hay los que permanecen fieles. Que yo pienso que estos que permanecen fieles pues son los primeros que meten gol, ¿no? Entonces, pues ahí voy a dejar ¿no? Ya se va a acabar el mundial. Ya no va a hablar más. Bueno, ahora viene la liga.
No, no es cierto. No, ya creo que a veces, o sea, sí me gusta, pero tampoco soy fanático así de, ¿no? De que voy a pagar 80,000 pesos por ir, no. Gracias, paso. Entonces, bueno, voy a empezar un poquito ahora sí ya con el tema y les quiero platicar, hoy no quiero hablar tanto de Biblia, pero sí la vamos a tocar, pero les quiero platicar algo acerca de mí, algo que me sucedió justamente cuando estaba terminando mi carrera y algunas cositas, pues va a ser así como casi testirrollo de cuando era pequeño, cuando era niño. Y cuando llegué a la iglesia y de algunas impresiones que me causó la iglesia, ¿verdad? Y hace un tiempo cuando terminé mi carrera, yo decía, pues ya, ¿no? Ya la hice, ya, ahí está mamá, ahí está el título, ya no me estés casi, molestando, ¿verdad? Y yo pensaba entre mí, pues ahora sí ya me toca vivir la vida, ¿no? Ahora sí ya cumplí con esta cuestión, pues ahora sí vamos a darle, ¿no? Aunque ya después pues, me di cuenta que no era así, ¿no? La vida de adulto empieza y te das cuenta que vienen otras etapas, pero la etapa de la escuela también es una etapa muy padre, ¿verdad? La verdad es que yo siempre quise jugar fútbol. Cuando yo era un niño que pues, como muchos niños, ¿no? Comencé a jugar pero yo me acuerdo haber sido muy intenso, o sea, así como que, ah, ¿por qué no le tiras bien, no? ¿qué no estás viendo? Y así, y entonces me estresaba jugando, pero era algo que salía de mí, no era como que yo dijera, voy a ser así. Y justo cuando salí de la universidad, pues yo dije, pues creo que todavía estoy como muy a tiempo de cumplir mi sueño, ¿no? Tenía por ahí de 20, 21 años. Y me acuerdo mucho que me fui a jugar a los campos de fútbol de la misma escuela. Ahí teníamos un equipo. Había una prima mía que tenía un novio que tenía un equipo y empezamos a jugar, ¿no? Y era el campo grande y todo. Y pues yo decía, bueno, pues ya terminé, ahora sí me toca divertirme, porque la verdad es que a mí sí me costó mucho trabajo la escuela, la universidad, porque pues tuve que trabajar y estudiar, cosa que ahora casi ya no se ve, pero a mí sí me gustó, me costó mucho trabajo. Y un día de esos, pues como que mi mamá fue así y dijo, no, 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 o sea, tú no eres para andar jugando, ¿verdad? Y entonces fue por mí de las greñas, ¿no? Así agarra. Había greñas, había greñas. Y y paz, ¿no? Y me acuerdo que fue y me metió a la iglesia. Yo ya había estado pues orando un poquito acerca de esta situación y preguntándole a Dios si ya había en mí una necesidad de volver, digámoslo así como tal, a la iglesia o al lugar de reunión, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Entonces literalmente pues me metió a la congregación y tuve que volver y yo tenía un tema que desde niño había percibido de la iglesia, porque pues yo nací dentro del cristianismo como se vive ahora, aunque en aquel tiempo era la novedad, porque pues la mayoría eran católicos y eran poquitas iglesias las que estaban sembradas como iglesias cristianas, ¿no? Y yo había nacido allí en una iglesia muy, muy grande y, y desde niño siempre fui muy observador, entonces a veces yo veía cosas, ¿no? Y analizaba y decía como que les falta empatía. O sea, te estoy hablando de un niño de 5 o 6 años, ¿no? Que analizaba ciertas cosas que a lo mejor, pues no cualquier niño lo hacía. Y de repente también, pues eran como situaciones que yo detectaba, pero pues porque era una iglesia, quizás no mega iglesia, pero sí una iglesia muy grande. Y muchas veces cuando tú llegas a este tipo de lugares, pues corres este peligro de sentirte aislado, de sentirte fuera, de no sentirte parte del equipo, ¿verdad? Y eso puede ir marcando tu corazón y tu espíritu, tu mente, tu alma. Pero también me daba cuenta que esto ya era una cosa muy a título personal, que había discriminación, ¿no? Y yo decía, no, pues esa es una perspectiva mía, ¿sí? Y yo pienso que era más que nada eso generado por el rechazo ocasionado de no haber tenido un papá biológico, porque esa era como mi condición. O sea, yo decía,
pues mi papá nunca estuvo con nosotros, fui un niño rechazado, quizás no me querían tener, no lo sé, pero esto yo lo percibía, digamos, la realidad de manera distinta. Quizás nadie me había hecho nunca nada, o sea, nadie nunca me hizo el feo ni el fuchi, pero dentro de mi mente se gestaban este tipo de pensamientos y de emociones, incorrectas, por supuesto, ¿verdad? Pero quiero que veas cómo Dios fue tratando conmigo poco a poco. Y nunca nadie me había hecho nada, o sea, no, yo no tenía en sí un pretexto como de decir, ay, fulanita o chuchita, señoras ricas me despreciaron o me hicieron menos, ¿no? Pero adentro de mí estaba como un sentimiento de rechazo y a veces pues renegaba de Dios por algunas de estas cuestiones o de esta índole, ¿verdad? Y después de eso, pues sucedió que mi mamá, pues, tuvo otra pareja y nos alejamos un tanto del lugar de reunión. Pero yo en parte, pues, me fui como renegando de esta parte diciendo, eh, pues no, qué bueno que, ¿verdad? Porque pues, ajá, aunque ya habían sembrado en mí una semilla, ya había cosas que yo ya había entendido acerca de Dios, sobre todo muy padres como en aquellos tiempos yo recuerdo que pues la iglesia tradicional, por así decirlo, católica, pues tenía mucha condenación, ¿no? Y era mucha culpa en muchas de estas situaciones. No quiero hablar mal de ninguna iglesia, ¿verdad? Pero es una raíz que muchos nosotros como mexicanos tenemos a veces a la hora de entrarle a estas cosas, ¿no? Y así fue que yo ahora lo entiendo porque ahora como nutriendo un poco más y fue como yo hice una apostasía, digamos, negué mi fe, ¿verdad? Delante de Dios, pero no por algo que Dios me hubiera hecho, sino por algo que yo percibí de las personas. Ni siquiera las personas me lo hicieron. Yo tenía una falsa expectativa, una mala percepción y sucedieron este tipo de cosas, ¿no? Que a muchos de nosotros nos llega a suceder o nos llega a pasar, o sea que de pronto, no sé cómo decirlo, pero llegamos a tener situaciones complicadas o complejas por cosas que nos pasaron, quizás en la infancia, o huellas o heridas que tenemos nosotros en el alma, no precisamente una situación, digámoslo así, de parte de Dios específicamente, sino son heridas, ¿verdad? Yo me gusta ponerlo mucho en estos términos, venimos con defecto de fábrica, ¿verdad? O sea, la mayoría de nosotros y la mayoría, el pecado es lo que produce muchas veces en nosotros, ¿verdad? El sentimiento de que a mí no me ven, a mí nadie me quiere, este tipo de situaciones y todos hemos batallado con alguna cuestión de este tipo, ¿sí? No es, a veces tú sientes que todo el mundo te ve y eres como el raro, pero la realidad es que quizás nadie lo note más que solamente tú tienes esta percepción. Y es triste porque muchas de las veces nos alejamos de los lugares en donde Dios puede rescatarnos, ¿sí? Mira cómo dice, y si traes tu Biblia, busca conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vamos a revisar esta parte de la escritura. Si ya lo tienes, di 12, versículo 15. ¿Sí? Dice, mirad bien, ¿no? Lo voy a leer como español, ¿no? Hostias, tío. No, porque estoy leyendo La Reina Valera 1960. No, no, que no es que le vaya a España, pero lo voy a leer así como, mirad bien, ¿no? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate cómo la gracia es algo que necesitamos alcanzar, ¿sí? Es una de las cosas que Dios quiere darnos a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. La gracia es un regalo inmerecido, algo que no alcanzamos muchas veces a dimensionar. Y sobre todo cuando hay raíces de amargura
o de rechazo o de alguna de estas situaciones que es muy probable que tengamos, porque casi todos tenemos familias disfuncionales. Si no es que podría asegurar que todos. Pero dice un amigo, bienvenido a la familia más disfuncional, pero la más amada también, ¿no? Que es la familia de Dios. Bienvenido al equipo, ¿no? Y dice que brotando alguna raíz, ¿sí? Di conmigo raíz. Raíz, las raíces. Estábamos comiendo tacos el otro día con mis hijas y estaba un árbol. Me llamó muchísimo la atención cómo las raíces salen del árbol y luego se meten en la tierra. Es una cosa impresionante, ¿sí? Hay raíces que nosotros tenemos de nuestra familia, cosas que nuestra familia viene cargando, no de ahorita, desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, conmigo, ¿no? Toda mi familia siempre padeció en cuestión de paternidad, o sea, mi mamá no tiene apellido paterno, mi abuelito tampoco tenía papá, y te das cuenta que viene una raíz desde muy atrás, pero a veces estas cosas son de las cosas que Dios se agarra, por así decirlo, para revertir la historia. Y eso es lo impresionante, porque imagínate, aquí digamos cortas tú de tajo y dices, bueno, había una raíz, pero hoy, por ejemplo, acá esta chiquitinga que está língole, disfruta de tener un papá y yo disfruto de tener una hija, ¿no? Que es en donde dices, wow, o sea, ahí puedes ver tú cómo el amor de Dios ya hizo su trabajo, cómo el Espíritu Santo cambia, dice la palabra, cambia el lamento en baile, ¿sí? O sea, eso que, por ejemplo, eso que toda la vida te marcó, te selló desde niño, cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando vuelves a nacer y cuando Él te hace una nueva criatura, revierte todos estos procesos, digámoslo así, de amargura, de maldad, de situaciones complejas muchas veces, que es lo que nos están haciendo como no poder vivir esta vida plena a como quisiéramos muchos de nosotros. Entonces dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios me está diciendo, ten mucho cuidado, porque yo estoy poniéndolos a ustedes como un referente, ¿sí? Estoy levantando, digo, no solo a nosotros, yo miro muchos jóvenes que están siendo un referente en la nación y empiezas empiezas a ser visto, empiezas a ser público y entonces, como decía Peter Parker, un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿sí? Y entonces imagínate que por ahí quiera brotar alguna de estas raíces de amargura y por ella contaminemos a un montón que nos están viendo que dicen, chin, ¿no? O sea, no era lo que yo esperaba. Y yo lo que pienso es que cuántos liderazgos, desde que yo soy niño, yo he visto muchísimos liderazgos y que muchas veces han tenido problemas porque de pronto brotan algunas cosas que por ahí no estaban resueltas, ¿verdad? Y ¡pum! Saltan y ¡pum! Y muchos son contaminados. Me acuerdo de Jesús, ¿no? Que decía, pues voy a ir a la cruz, voy a pasarme este traguito amargo, pero mis ovejas van a ser dispersadas. Pero después de que sean dispersas, vuélvanse a juntar, ¿sí? Que es lo que tú estabas platicando la semana pasada, que decías, pues ya después de que Jesús fue muerto, crucificado, resucitó, se les apareció, ahora ellos estaban haciendo la iglesia y es cuando Pedro se levanta y empieza a tomar un liderazgo, ¿verdad? Liderazgo que Jesús le había encomendado directamente. Ahí está, ahí se cumple el llamado, o sea, Pedro fue llamado, fue escogido y fue uno de los fieles, ¿verdad? Y en ese tiempo era una fidelidad que con tu propia vida, o sea, muchos discípulos fueron aserrados, muertos, ¿no? Algunos los crucificaron de cabeza, en aquel tiempo los quemaban y eran como las antorchas, ¿no? O sea, pues quieren ser luz, aquí los vamos a prender vivos, ¡fum! Y entonces era un tema,
que hoy uno mira a la iglesia y dice, sí serán de a Davis o andamos jugando a la iglesilla, ¿verdad? Pero bueno, y mira, fíjate cómo dice Mateo, ya hablando de raíz, Mateo capítulo 3, versículo 10, ¿sí? Ahí lo tienes. Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice así, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿sí? Otra vez la palabra raíz. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿sí? O sea, hay cosas en nuestra vida que Dios dice, ¿sabes qué? Esta raíz ya no la podemos seguir tolerando, ¿sí? Ya no podemos seguir tolerando tu indiferencia, ya no podemos seguir tolerando tu falta de perdón, ya no podemos seguir tolerando el chisme. A eso se da en otro, aquí, en otras. Aquí puro Jesus Power. No, hay cosas que de pronto un día Dios dice, ¿sabes qué, hijo? Sí, qué bueno, qué padre, ¿sí? Ya hiciste drama, ya te revolcaste, ¿sí? Vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? Vamos a cortar esa raíz, porque si no la cortamos de raíz, corremos el riesgo de que muchos se contaminen con cosas incorrectas que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? O sea, esto no es de que uno sí, otro. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Fueron destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios, ¿sí? Pero vino uno que cumplió y pagó por todos, ¿sí? Jesucristo. Ajá. Hay otra parte en la escritura que también dice que si se embotara el hierro, o sea, si pierde filo el hacha, se requiere de mayor fuerza. Ajá. Pero dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es un proverbio, ¿sí? Y a veces nosotros vamos como que echándole un montón de ganas. Pero a fuerza de decir verdad, yo pienso que si Dios no está en el asunto y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, de nada nos va a servir, ¿verdad? Porque vale más, dice por ahí, vale más que Dios esté metido en el asunto a que nosotros le estemos echando un montón de ganas. Dice, si no está Dios en el asunto, en vano vela la guardia, ¿sí? Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, lo que necesitamos es meterle a Dios al asunto, ¿sí? O sea, decir, ¿sabes qué? Espíritu Santo, te necesitamos, ¿sí? Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para invitar al Espíritu Santo. Padre, gracias por este mensaje, por este tiempo. Yo te pido que pongas las palabras correctas. Espíritu Santo, te invitamos para que mores en nuestro corazón, para que seas tú quien dirija este mensaje y que podamos ayudar a alguien que nos esté viendo a brincar algún proceso difícil, complicado que a lo mejor está viviendo en su vida, y que seas tú con nosotros y que traigas gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya después de un tiempo, pues yo volví y en parte mi mamá también me exhortó, ¿verdad? Pero yo también tenía una necesidad fuerte de estar con Dios. O sea, ya era algo que me estaba llamando y que me atraía la cruz, por así decirlo. Yo decía, es que necesito, ¿verdad? Yo volví y recuerdo que a veces yo iba solo a los eventos. En aquel tiempo en la iglesia que yo regresé, ya no fue en la misma en la que nací, regresé a otra. Hacían eventos y hacían foros. Y yo solo iba a los eventos. Yo regresé muy mal, no con la cola entre las patas, sino con las patas, quién sabe dónde. Muy mal. Recuerdo perfectamente bien la situación que me hizo acercarme a Dios. Y yo creo que lo que Dios quiere es justamente eso, que no lleguemos a esas instancias de decir, ya cuando estamos en una situación muy complicada, regresar a Él, sino que esto sea
como un mantenimiento preventivo. ¿Sabes qué? Pues ya la regué en tal o cual situación o ya fallé en esta área, ¿verdad? Pero quiero que Dios me restaure y quiero tener una relación tal con Dios que pueda mantenerme firme y pueda ser fiel, ¿verdad? A lo que Dios me está diciendo. Y yo regresé muy mal y la verdad es que Dios de ahí me libró. Me estaba acordando apenas de un mensaje que me mandó un amigo que me conoce de hace mucho cuando estudiamos y me decía, ahora resulta, ¿no? Que tú hablando de Dios, pues si tú eras el más libidinoso y no sé cuántas cosas me dijo, ¿no? Ahí en el mensaje, y yo así le digo, te reprendo, Satanás, ¿no? Me quieres recordar el pasado, ¿no? Pero es la verdad, o sea, ellos tienen esa imagen, esa percepción de mí porque es lo que yo era antes de venir a Dios, o sea, no hay otra cosa, no había otra cosa mejor en mí, ¿verdad? Y era derivado de un montón de situaciones que yo había vivido y de cosas, de raíces profundas de amargura que estaban dentro de mí. Y no lo voy a negar, pero también yo miro que se les hace muy complicado ver que la gracia de Dios me sacó y me rescató de ahí, cuando ellos también deberían de poner, pues, cómo le hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que pudiste salir de esta situación tan complicada? Y un día, mi tía, una tía que iba a esta iglesia también, pues me presenta a una chica, ¿no? Ese era mi talón de Aquiles, ¿no? Así como que yo decía, y entonces yo así como, tía, pues voy saliendo, ¿no? Voy saliendo de una y ya me quieres meter a otra. Pero yo recuerdo que esta chica que yo conocí, pues era una chica que tenía muchos recursos económicos, o sea, estaban en una posición muy privilegiada económicamente, o están, no lo sé, ya no las he frecuentado, pero fue como Dios diciendo, ven, hay algo ahí adentro que te acuerdas que desde niño traes, ¿no? Y que eso no te ha dejado avanzar y que no te ha dejado pasar, como brincar, ¿sí? Necesitamos sanarlo, necesitamos sanar esa raíz de amargura. Y yo no sé por qué, pues siempre me invitaban a las casas así, pues muy rembombantes. Y yo nací en un barrio, o sea, yo nací en una zona muy, marginal, ¿no? O sea, en vías de desarrollo, para no decir jodida. Pero Dios decía, yo traigo algo que sanar. Y entonces me acuerdo que esa vez, después del foro, en el foro nos ponían unas pulseritas, más o menos así como ahora mi reloj, pero eran así de plástico. Y me invitan a esta casa, pues esta chica me dice, oye, ven, vamos a mi casa, va a haber una comida, van a estar los pastores, van a estar mis papás y todo. Y yo dije, bueno. Y fui, y yo me acuerdo que yo me sentía, cucaracha ahí, ¿no? O sea, yo decía, a veces le platico a Adriana las historias y le digo, no sé por qué siempre veía las casas como, ¡pum!, ¿no? Y ya cuando, es como cuando eres niño y ves a tus papás y, ¡ay, qué grandes!, ¿no? Y ya creces y dices, pues no era para tanto. Pero yo en ese momento, pues yo veía la casa y yo veía a la gente y decía, y había una persona había una profeta, porque había ido y esta profeta pues siempre iba a los foros y nos daba palabras, profecías. Y en aquel tiempo trabajaba con ella una persona, una güera, una chica güera, muy alta, ¿no? Pero de estas güeras de Hollywood, ¿no? Así despampanantes, ¿no? Que yo decía, pues si no trabajara con ella estaría grabando una película. Pero pues yo la veía, ¿no? Y decía, wow, ¿no? Y yo me acuerdo de estar sentado en esta casa y conviviendo, comíamos algunas cosas y así. Y de repente se levanta esta güera y pregunta, ¿y quién es él, no? Y yo así como que, ay, trágame tierra, ¿no? Porque aparte, pues eres como que así como que la piedrita en el arroz, ¿no? El único negrito ahí. Y todos güeros, de ojos claros. Y eso me hizo sentir como que muy incómodo,
¿sí? Porque aunque ya todos me habían visto, pues no era como que, porque aparte alguien pregunta y es así como todo. Ajá. Y casi era así como que, ¿y quién lo invitó? ¿No? Pero yo entendí que en ese momento Dios quería sanar algo. Y fíjate la importancia de estar conectado con Dios, no solo en la iglesia o no solo en un lugar, sino 24/7. Debemos de entender que Dios tiene planes y que la vida cristiana, como Jesús la vivió, era una vida que se vivía todo el tiempo, ¿sí? Y yo recuerdo que esta profeta inmediatamente estaba así como que, digo yo, en la jugada, ¿verdad? Y dice, él es parte del equipo. Mira, ahí tiene su brazalete. Y yo así como, ¿no? Gracias a Dios. Pero eso, no sé, hizo que yo se ganara mi confianza y pudiera por lo menos escuchar los mensajes acerca de Dios. Y Dios estaba sanando ya mi corazón de esa situación, porque pues siempre había sentido como cierta discriminación de algunas cosas. Y a lo mejor esta profeta no lo sabe, pero en ese momento yo dije, pues sí, o sea, se me hizo muy padre, ¿no? Esa cosa. Y dije, me salvó la noche, ¿ya? Sí. Y de ahí yo empecé a ir más seguido, a abrir mi corazón hasta el día que el Espíritu Santo llegó y transformó mi vida. Y yo creo que sin conocerme ella, me hizo sentir súper arropado y me hizo sentir parte del equipo, que era algo que yo necesitaba mucho, ¿no? Con esta situación, con esta condición humana, o sea, te sientes muchas veces menospreciado. Y a veces nada más necesitamos eso, alguien que nos haga sentir parte del grupo, parte del equipo, para nosotros dar nuestro máximo, ¿verdad? Y decir, pues sí, bueno, nunca nadie me había tratado así, ¿no? Y yo creo que es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo, sanar nuestra perspectiva, que empecemos a sanar cosas muy profundas, pero también que yo sé que Él puede hacer y que puede traer estos cambios tan radicales. Mira cómo dice Proverbios 22:2. Es Proverbios capítulo 22, verso 2. ¿Lo tienes ahí? Si lo tienes, no digas pobre, di en vías de desarrollo. 22:2. 22:2. Dice así, el rico y el pobre se encuentran. Uh-huh. Y ambos los hizo Jehová. Yo sé que a nosotros y más a los políticos les encanta hacer división entre pobres y ricos, los fifís y los fafás, o no sé, ¿no? Los fifís y los que no son fifís. Pero yo aquí miro una unión que Dios hace y que dice, para mí, Dios, hay otra parte en la escritura que dice que Dios no hace acepción de personas. Y para Él, el rico y el pobre son lo mismo. Estaba pensando cómo el fútbol ha logrado cosas que a veces nada ha logrado. Como ahora que ganaba México, cómo se unieron los pobres, los ricos, festejando en un mismo sentir, ¿verdad? Y a veces yo sé que a nosotros ay, si eso pudiera pasar en la iglesia, ¿no? Pero en la iglesia pasa, sí pasa, pero pasa de una manera diferente. O sea, la unión que nosotros necesitamos es la unión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, porque a veces en la iglesia queremos actuar de manera similar a lo que vemos afuera y no somos lo mismo. No somos iguales. ¿Ah? Y no lo digo con afán de menosprecio, porque si no ya estaría cayendo yo en la misma incursión. Pero estamos queriendo unir cosas que el Espíritu Santo no quiere unir y estamos queriendo separar cosas que el Espíritu Santo no quiere separar, ¿verdad? Y por eso es que a veces las iglesias se dividen y se dividen y se pasan, ¿no? Entonces tenemos que estar bien truchas a lo que Dios quiere hacer y estar
todo el tiempo, digo yo, en la jugada. Estábamos viendo, Adri ya también se está volviendo futbolera. Contraria, siempre Sí, o sea, pero ya le empieza a gustar un poco más el fútbol, ¿no? Sí, pues tenía que hacerse caso conmigo, pues ni modo. Ya nada más estamos esperando a que se arrepienta de sus pecados y empiece a ir la Cruz Azul. Sí. Sí. Estaba viendo un pastor que estaba diciendo, no, dice, me arrepentí bien a tiempo, dice, de mi pecado más grande y así, ¿no? Y yo estaba diciendo, pues, ¿qué habrá sido, no? Dice, de irle a la América. Y así como que, amén, hermano. Alabado sea el Señor. Y mira, yo ya después de un rato estando ahí, ya dentro de la congregación y todo, Dios me llevó a entender que me quería hacer una persona más integral. Por eso le ponía yo este mensaje, no solo íntegros, sino integrales, ¿sí? Y Dios empieza a trabajar en nuestra vida y no solo era llegar a ser íntegro, sino también integral, y me dijo, tal vez seas muy bueno técnicamente, ¿verdad? Porque yo acababa de terminar mi carrera en la ingeniería y me dijo, pero quizás tienes bastante conocimiento y casi todos los que estudiamos, pues pasamos por ahí. Pues se hacen como una especie de orgullo, por así decirlo, ¿no? Porque son áreas que ya dominamos en teoría, aunque en la práctica todavía no hayamos hecho nada. Pero yo era sumamente introvertido. O sea, jamás me hubiera pensado así como que hablar en público, hacer una conferencia menos, escribir menos, ¿no? Y entonces Dios me decía, ahí vamos a trabajar en esta área. Y voy a empezar por sanar tu corazón. Que de todas estas cosas, de todos estos rollos que tú te hiciste y que no tenían nada que ver con lo que yo soy y con lo que yo quiero hacer. Y empezó a trabajar en mí. Y puso manos a la obra y empezó a trabajar sobre algo que yo entendí esta semana, investigué un poquitín, que se llama habilidades blandas. Y que son una de las cosas que a veces tomamos muy a la ligera, pero son muy importantes. A partir de ese momento comenzó un proceso de transformación guiado por el Espíritu Santo, que es importante estar en una comunión con Dios, porque muchas veces alguna actitud nuestra puede ser la diferencia entre que una persona abra su corazón a Dios o que decida irse o no escuchar las cosas sobre Dios, ¿verdad? Estamos en constante comunión, estamos en constante contacto, no sé, vas a las tortillas, hablas con el vecino, hablas con la vecina, y todas estas cosas muchas de las veces podrían parecer un factor para que la gente se acerque o no se acerque a Dios. Mira lo que encontré acerca de las habilidades blandas. Las habilidades blandas o las habilidades soft skills en inglés son competencias sociales y emocionales que definen cómo interactuamos o cómo trabajamos en las relaciones con los demás. ¿Sí? ¿Sí les va haciendo clic? A diferencia de las habilidades técnicas, como era lo que yo tenía, conocimientos específicos, ¿sí? Estas son transversales, difíciles de cuantificar y fundamentales para tener éxito profesional y la resolución de problemas. A ver, les voy a dar algunos ejemplos de habilidades blandas. Una comunicación efectiva. Esa es una habilidad blanda. Capacidad de transmitir ideas con claridad y escuchar activamente. Estábamos viendo la serie esta de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no? Y decía, ¿no? Decía, justo la escena en la donde le prendimos hace ratillo, estaba a mí me gusta ver series como en el verano, que ya se relaja un poco la cosa. Hace el verano pasado, hace 2 veranos creo me aventé la de la reina toda, ¿no? Ay, no, terminé llorando en los de pero estábamos ahorita y decía Pablo, a ver equipo, quiero proactividad, ¿eh? No los quiero más escuchando, vacío, no, esto es proactivo. Y le digo a Adriana, ya me vi predicando. Quiero proactivar. Porque fíjate cómo es parte de una comunicación efectiva, no solo que tú puedas transmitir, sino que el que está recibiendo
también escuche de una manera activa. Ajá. Yo lo ponía en el término estar en la jugada, o sea, necesitas estar en la jugada. Uh-huh. El trabajo en equipo es otra de las habilidades y una de las que más nos cuestan a nosotros como mexicanos. Sí. El trabajo en equipo, ¿sí? Es colaborar de manera respetuosa y proactiva para alcanzar una meta en común. Todos tenemos metas, todos tenemos cosas que queremos lograr, pero aprender a trabajar en el equipo, es decir, ¿sabes qué? Tu meta es tan importante como la mía. En la medida, es como si yo te dijera, ¿sabes qué, Anita? En tu sanidad va mi bendición. Entonces, te voy a traer de las... me la traigo de las... O sea, no voy a dejar que... Así como Luis, mira, te vas a quedar... Así vas a quedar. Pero es algo así, ajá. Y por eso es que, como decía Adriana la semana pasada, sí estamos juntos y también revueltos, porque eso es lo que hacen, por ejemplo, los judíos, por eso llegan a ser tan prósperos, porque llegan a construir comunidades en donde dicen, ¿sabes qué? Agárrate, ¿no? Y vamos juntos, no vamos solos, ¿sí? No estamos diciendo que no, vamos juntos y vamos hacia una meta y un objetivo en común. Uh-huh. Y es que si viéramos de esta forma el hacer el equipo, yo creo que sería más fácil para todos. O sea, porque a veces vamos nosotros y no, pues yo traigo esta meta y yo, y ya el último yo. Y ahí sí puedes tú, pues pégateme. Y si puedes pescar algo, Dios te bendiga. Pero no estamos siendo empáticos, o sea, no estamos viendo que la otra persona también necesita, ¿verdad? Cosas, ¿sí? Y que necesitamos hacer trabajo en equipo. La inteligencia emocional también es una habilidad blanda. Y yo creo que también necesitamos aprender a desarrollarla bastante. Uh-huh. Identificar, comprender y gestionar tus propias emociones. Y no solo tus propias emociones, sino las de los demás. ¿Ah? Ahí, apúntale, Anita, porque te ibas a estar... No, es cierto. No, o sea, muchas de las veces dices, bueno, yo ya la brinqué, ya la chispé, y él ahí que se quede. No. La emoción, o sea, todos tenemos emociones, ¿sí? Y muchas veces están más a flor de piel y muchas por ciertas situaciones. A veces dices, ¿todo bien en casa? ¿No? ¿Dormiste bien? ¿Por qué andas tan irritable? Y no nos damos cuenta que este tipo de cosas muchas de las veces hacen que, a lo mejor me puedes decir, ay, pero ¿eso qué tiene que ver con Dios? Mucho. Porque yo miro que la gente a veces, así como llega a un lugar, se va por este tipo de situaciones. Y son cosas, parecieran bien sencillas, pero que requiere que las estemos aplicando todo el tiempo. Uh-huh. Y cierro con esta, el liderazgo. Perdón, hay otras dos. Otra es adaptabilidad y resiliencia, que es la capacidad para ajustarte rápidamente a los cambios y superar situaciones de crisis o de estrés. Sí. El mundo hoy en día, yo jamás había visto cómo cambia el mundo. ¡Pum! Sobre todo, por ejemplo, la parte tecnológica, ¿no? Ahorita tienes en septiembre ya nos van a estar bombardeando con el iPhone, quién sabe cuál, ¿ya? Y está cambiando constantemente. Y mucha gente no se alcanza a adaptar. Le cuesta mucho trabajo adaptarse, ¿sí? Estaba pensando y decía, imagínate que el apóstol Pablo, vivió en otra época muy distinta a la que vivió Moisés. En la época de Moisés no existía el papel, no existían las plumas, escribían en tablas y de piedra y tenían que alzar cincel y martillo. Y el apóstol Pablo ya vive en una época donde hay pluma, papel, y escriben las cartas. Pero imagínate tú al apóstol Pablo queriendo agarrar todavía el cincel y el martillo como a Moisés le tocó. O sea, no, sería como...
O sea, y es por eso que muchas iglesias hoy por hoy, por ejemplo, ven las redes sociales como algo que ay, al principio las odiaban, ¿no? Y ahorita pues, ya varios se van agarrando, pero es parte de adaptarnos a un cambio, es parte de empezar a hacer las cosas de manera distinta, diferente, y que ha pasado en cualquier cantidad de temporadas, ¿sí? Y que es parte de una de estas habilidades. Ajá. Y la última, ya voy cerrando, es el liderazgo. Guiar a otros, inspirar confianza y fomentar el crecimiento del equipo. ¿Sí? Es importantísimo. Así que, ¿por qué son importantes estas habilidades? Las habilidades blandas son el motor que permite aplicar el conocimiento técnico a la vida real. Entonces yo tenía demasiado conocimiento técnico y no solo eso era buenísimo, ¿sí? O sea, haciendo cálculos y todo este rollo, pero una de las preguntas que más me hice cuando estudié, ¿de qué me va a servir todo eso? ¿Sí? Porque no le veía aplicación en la vida real. Y ahora que he estado aplicando mis habilidades blandas, ¿no? O sea, por ejemplo, veo que las matemáticas existen en todo lo que existe y hay. Entonces empecé a agarrar mi guitarra, empecé a tocar matemáticas, ¿no? La 7, la octava, ¿no? Los tiempos, todo es matemáticas, ¿sí? Y mucha gente a veces dice, ay, yo veo, no, algo que no tenga matemáticas, se aparecen por todos lados, ¿ah? Sí. Pero yo creo que es mejor en algún momento como tener esta parte técnica y después hacer o tener las habilidades blandas a quererlo hacer de la manera inversa, porque yo pienso que el conocimiento técnico es más complicado, pero en Dios estamos predestinados para tener las dos. Por eso es que le puse, necesitamos ser personas más integrales, ¿sí? Lo voy a poner en términos bíblicos. Dios nos dijo reyes y sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y entonces hay unos que tienen el sacerdocio muy desarrollado, pero el de la capacidad de reinar y de gobernar está por los suelos, ¿sí? Hay grandes voces, grandes ministerios con unas vidas chiquitititas, porque no logran aplicar correctamente las cosas. Así que cuando Dios me dijo, bueno, vas a entrar, bueno, y el propósito es este, yo le dije, va, y mira, ¿no? Aquí hablando, sí, mandando mensaje, ¿sí? Entonces, el entorno laboral actual, los reclutadores valoran enormemente estas habilidades. Aunque la técnica se puede enseñar, la actitud, la empatía y el carácter son inherentes a la persona y resultan más difíciles de desarrollar. Por eso es que cuando tú llegas a algún lugar y te contratan estas habilidades, son de las primeras que dicen, a ver, ¿cómo se comporta bajo presión? ¿Sí? ¿Sabe hacer equipo? ¿Puede trabajar con otra gente? ¿Sí? ¿Se va a tragar los problemas de la otra persona? ¿O va a adaptar al cambio? ¿Sí? Y esto es básicamente lo que Dios me dijo y quería transmitirles esta semana, y que podamos entender que en Dios tenemos la capacidad de ser personas íntegros, o sea, con respecto a lo que Dios nos ha pedido, pero también integrales. Empezar a aprender, o sea, nunca dejar de aprender, ¿verdad? Todo el tiempo estamos aprendiendo. Vamos a terminar el mensaje con una oración para que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Si es que a lo mejor es la primera vez que tú escuchas este término de habilidades blandas, yo la verdad no lo tenía muy, muy bien definido, pero una vez que lo empiezas a enfocar dices, voy a hacer algo al respecto, ¿no? Padre, te damos gracias en esta hora por este mensaje. Yo te pido que si alguno que nos está viendo está batallando por ahí, a lo mejor con sus habilidades blandas, o quizás necesita aprender la otra parte también, la parte del desarrollo técnico, o alguna de estas cosas, Señor, tu Espíritu Santo pueda traer entendimiento, Señor, de lo que nos hace falta, y podamos ser personas de una manera más integrales, Señor, para servirte de mejor forma y servir a los demás de una mejor forma. Ayúdanos, Padre,
hacer equipo, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo es que debemos de jugar, cómo es que debemos de hacer equipo, cómo es que debemos de hacer las cosas que tú nos estás mandando a hacer y que seamos pertinentes para este tiempo, para esta hora, para esta situación, lo que sea que estemos atravesando, que podamos salir victoriosos con tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a los que nos están viendo allá en el live y nos vemos la próxima semana. Síganos, compartan y comenten. Bye.